Mishnah que venimos siguiendo, y Sí. hoy es el turno de un Taná muy especial. Se llama Rabbi Ishmael ben Elishak Cohen Gadol. Esto para usted, don Isaac, es Cohen. Gracias. Bueno, quiero que sepa, hoy va a conocer quién fue Ya el para todos, último. Juanito. ¿Quién fue el último Cohen Gadol que tuvimos? Una historia muy interesante del último Cohen Gadol que tuvimos. Saben que en nuestra historia tuvimos muchísimos Kohanim Gedolim. Los Kohanim son una secta de nuestro pueblo muy especial, muy sagrada, consagrada al servicio de Dios. Eso hasta hoy en día es. Pero en la época del Bet HaMikdash, cuando todavía estaba en pie el templo, los Kohanim tenían una participación muy activa en el servicio digamos, del templo. Ellos eran los responsables de todos los korbanot, todos los oficios, todo pasaba por ellos. Así como hoy en día, digamos, todo pasaría por los rabinos, en aquella época todos los servicios pasaban por los Kohanim. Y el Sí. Kohen Gadol era el más importante, el más prominente, el más sagrado de todos. Tenía ni más ni menos que la tarea sagrada de entrar al Kodesh HaKodashim en Yom Kippur, la única persona en el mundo capaz, apta para entrar. Y bueno, aparte de su servicio en Yom Kippur, implicaba su puesto, era muy relevante, muy relevante. Fue incluso políticamente relevante, porque como ya venimos diciendo varias veces, era el responsable, era el referente del pueblo frente a las autoridades extranjeras, en este caso los romanos, que fueron los que dominaron el templo en sus últimas décadas. Y además, como dijimos antes, era el responsable no solamente políticamente, sino incluso gubernamentalmente de responder ante los intereses romanos. Vale decir, era el responsable de todo el tributo, toda la recaudación de impuestos dependía del Kohen Gadol. Por eso era un puesto muy, además de ser honroso, era además un puesto muy deseado y codiciado, porque tener las llaves de las arcas no es para cualquiera y todos lo quieren, ¿no? Era, digamos, a ver, era tan importante ese puesto que lamentablemente en las últimas décadas de la historia de nuestro templo, fue un puesto que fue, por así decirlo, pagado, un puesto que se había corrompido y ya dejó de ser meritorio y pasó a ser un puesto comprable. Y muchos Kohanim, con dinero y con posición y con poder, accedían a la Keuna Gdola para tener, por lo menos por un año, porque si no eran dignos de pasar la prueba de Yom Kippur, caían fulminados en el Kodesh HaKodashim, pero muchos optaban por eso, con tal de un año estar en digamos, en el puesto político más poderoso de toda la jerarquía, ¿no? A tal punto les cuento algo que dice el Talmud. El Talmud dice que de los 420 años que duró el segundo templo, hubieron 300 Kohanim Gedolim. Hagan la cuenta. O sea, durante muchos años era uno por año. Uno por año. Fueron muy pocos de los que duraron mucho tiempo. Entre ellos ya estudiamos Yohanan Cohen Gadol, que duró 80 años, y Shimon Atzadik, que duró muchos años más. Y uno de los que duró muchos años era justamente, precisamente, el último Cohen Gadol. Este puesto tan en particular tuvo un final, llamémoslo un final bueno, porque el último en fungir como Cohen Gadol fue ni más ni menos que Rabbi Elisha Cohen Gadol, Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol. Les cuento algo muy interesante acerca del nacimiento de Rabbi. Isaac, ¿querés decir algo? No hay problema, pero tenés que liberar el micrófono, Isaac. Si querés hablar, tenés que liberar el micrófono. Estás en la compu, fíjate cómo podés liberarlo. Ya lo liberé. Ahí está. Ese Cohen último no era comprado. No, no era comprado. No Ah, era comprado. Yo, no sé si vos nos venís siguiendo, don Isaac, pero en los últimos cursos dijimos que los últimos años del templo se puede decir que casi que fueron los mejores a nivel institucional, porque la presidencia de Israel estaba en manos de un descendiente de Hillel Azaken, que era Rabban Shimon ben Gamliel, y el Cohen Gadol era Rabbi Ishmael ben Elisha,
y además reinó durante un cortito tiempo Agripas, un rey que fue muy bueno y muy benevolente con los sabios. Bueno, después Agripas fue, rebajado de su puesto y otra vez entraron a regir los procuradores romanos, pero a pesar de ello, institucionalmente dominaban los sabios y Rabbi Ishmael Cohen Gadol. El problema grave de los últimos años del templo y por el cual se destruyó no fue justamente una causa, digamos, dirigencial, sino fue una revolución interna del pueblo. El pueblo empezó a discutir entre ellos acerca de si valía la pena someterse a los romanos o mejor luchar por la independencia judía. Una discusión muy larga, muy violenta, una especie, digamos, no fue una guerra civil porque no hubo una guerra, no hubo una batalla entre los mismos Yehudim, pero sí fue una batalla intelectual. Se discutió cuál es la voluntad de Dios. Someterse a los romanos, pagar el impuesto, no tener nuestra Mediná, nuestro país, nuestra nación, y a cambio de ello tener la paz, tener la posibilidad de servir a Dios sin una potestad, sin un poder político. Más bien va a ser un estado religioso. Esto fue, digamos, la discusión de aquel entonces, y en aquella discusión ganaron los rebeldes, los revolucionarios. Ellos se llamaban los billonismos, los celotes en español, fueron los que quemaron los depósitos para obligar al pueblo a la resistencia, y bueno, y por ello los romanos, entre ellos el emperador, que se llamaba el papá de Tito, Vespasiano, se encolerizó con el pueblo por ser tan terco y tan resistente, y bueno, terminó destruyendo el templo. Pero repito, políticamente, o sea, mejor dicho, a nivel de dirigencia, el pueblo estaba bien llevado. Estaba Rabbi Yohanan ben Zakkai, estaba Rabbi Shimon ben Gamliel, estaba Rabbi Ishmael ben Elishá, habían yeshivot, había Sanedrín, había de todo, andaba muy bien. Fue un problema interno nuestro. Bueno, les cuento cómo nació, muy interesante, el nacimiento de Rabbi Ishmael ben Elishá. Su papá, Elishá, también era Cohen Gadol, previo a Rabbi Ishmael, pero pasaron muchísimos años y su esposa no quedaba embarazada. Bueno, con el correr de los años se preocuparon, por supuesto, y a pesar de querer y desear mucho un hijo, se dio cuenta Elishá que había algo que estaba frenando desde el cielo la concepción. Entonces, como todos estos grandes personajes nuestros tenían acceso a las alturas y podían conectarse con Dios y tener una especie de diálogo con Él directo para entender los porqués de sus decisiones, y Elishá, hablando, digamos, no quiero decir que fue una profecía ni una nebuá, nada por el estilo, pero sí fue un nivel de conexión muy intenso donde él pudo tener acceso a una respuesta de Dios. Y él escuchó de Hashem que el motivo por el cual no tenía hijos todavía era porque no se conducía con su esposa con la suficiente pureza y santidad necesaria y acorde a su nivel espiritual. Y eso Elishá lo tomó muy a pecho y se propuso con su señora aumentar e intensificar sus niveles de cuidados a nivel de pureza y santidad. Y así fue como, con el correr del tiempo, ellos asumieron sobre sí nuevas imposiciones y obligaciones en ese sentido. Y cuenta el Talmud, escuchen lo que cuenta el Talmud, algo impresionante, que una noche, que era la noche de la Tevilá, de la esposa de Elishá, cuando sale de la Tevilá, se encuentra, se topa, el primer objeto, la primera imagen con la cual ella se topa cuando sale de la puerta de la Tevilá es un metzorá, un leproso. Todos sabemos que en aquella época existía la lepra bíblica, ¿no? Que la enfermedad espiritual bíblica, y es una persona tamé, una persona impura. Entonces, cuando la esposa de Elishá ve al metzorá, que fue la primera imagen después de salir de la mikve, se dio cuenta que esto tenía una mala influencia sobre sí, y entonces retornó a la mikve y se volvió a sumergir.
con todas ustedes saben, las exigencias, los requerimientos que tiene la sumersión en la mikve. Otra vez la limpieza, la revisión, etc. Y se metió de vuelta. Vuelve a salir por segunda vez y se cruza, apenas sale, se le cruza un puerco, un chancho, se le cruza, otro animal impuro. Entonces queda muy impactada la esposa de Elisha. Dice, no puede ser que lo primero que veas algo impuro. Vuelve a la mikve, otra vez todo el proceso de purificación, otra vez se sumerge, vuelve a salir, otra vez sale, se le cruza un gato, y la cuarta vez se lo cruza un caballo, y la quinta vez se le cruza un goy, y la sexta vez se le cruza otro más. 10 veces la esposa de Elisha se da cuenta que acá en el cielo me están frenando, en el cielo algo está pasando. No sé si es una prueba, si es un desafío, no sé qué está sucediendo, pero algo está pasando. Y ella, contra viento y marea, se metió una y otra vez, cada vez todo el proceso de vuelta, ¿saben lo que eso lleva, no? Horas. Entonces, hasta que al final salió por 10ª vez. Se ve que del cielo vieron semejante sacrificio de la esposa de Elisha y dijeron, una mujer así no se le puede negar una concepción, no se le puede negar un bebé sano y puro. Entonces le mandaron por 10ª vez un ángel. Cuando sale de la migbe por 10ª vez, se enfrenta con una criatura divina y celestial que ella lo ve, le impacta la santidad y la pureza de ese ángel y dice, ahora sí, ahora sí, ahora vuelvo a mi casa. Y esa noche fue concebido Ismael, su hijo Ismael, que así como ella tuvo la impresión de un ángel, también su hijo Ismael llegó a la categoría angelical. Fue un humano, pero llegó a niveles altísimos, como ahora vamos a relatar. Y de este episodio aprende el Talmud a Gemara, y eso tiene una implicancia lógica, que inclusive hoy en día las mujeres cuando salen de la mikve tienen que buscar imágenes puras. La primera imagen con la cual se topan tiene que ser algo santo, algo bueno, para que tenga influencia sobre el bebé que va a ser concebido. Sí. Se busca que sea una balanit o una imagen, una foto de un tzadik o lo que sea, pero inclusive a lo mejor cuando sale tiene que cuidar sus ojos, tiene que ir por la calle tratando de preservar la santidad y la pureza que recién recibió de la migbe para poder concebir con pureza y santidad. En cambio, si ve imágenes impuras o imágenes nocivas, pueden tener mala influencia. Esto hasta hoy en día se aprende una halajá que hoy en día se cumple. Todo Y se vuelven aprende de de... vuelta, ahora hoy en día, vuelven de vuelta a ser la realidad. No, a ver, le voy a ser sincero, don Isaac. Si vuelven son tzadikot, está perfecto. Está perfecto. Hay que tener, a ver, con todo esto hay que tomarlo como corresponde, Preferible ¿no? estar con los ojos No, cerrados y no, subir no. el auto. Está muy bien, está muy bien. Pero a ver, una vez que ya la mujer sale de la migbe, por eso se encuentra con la balanito, la responsable de la migbe, o una imagen ya alcanza, pero no tiene que traumarse, Ya. caminar con los ojos cerrados, ni si ve algo, si ve un taxista escaparse, no, nada de cosas raras, ¿sí? Tomar las cosas como son, pero con propiedad y con criterio, pero sí, ¿por qué no? Tratar de conservar las imágenes y los pensamientos santos para que tengan buena influencia. Les cuento algo, ahora me adelanto a lo que vamos a estudiar, si Dios quiere. Va a haber un Emorá, uno de los sabios del Talmud, no de la Mishnah, después de 200 años después, que se llamaba Yohanan. Rabbi Yohanan era un sabio de la Emará, de la época del Talmud, y él era tan bello y santo que él se sentaba en la puerta de la mikve, para cuando salgan las mujeres, la primera imagen que tengan sea la de él. Por supuesto lo hacía con mucha discreción, no miraba a las mujeres él, por No, supuesto que estaba bien llevado, no era ninguna, digamos, acto, digamos, de espionaje ni nada por el estilo, Haz y Shalom. Lo hacía con la buena intención. Esto está escrito, o sea, es parte de lo que se aprendió de este episodio de Rabbi Ishmael ben Elisha. Una vez nacido, como yo conté antes, Rabbi Ishmael ben Elisha accedió a los mundos muy esotéricos y cabalísticos. De hecho, hay muchos midrashim que los Tanaim compusieron, y el que compuso Rabbi Ishmael fue un tratado de, digamos, las partes más ocultas
y esotéricas y secretas de la Torá, que se llaman Pirkei Jalot, los tratados, los capítulos de los portones, donde cuenta Rabbi Ishmael cómo se maneja el mundo en las esferas celestiales, cómo son las dimensiones, los portones, etc. Tenía el acceso a todo el cosmos divino de Rabbi Ishmael ben Elisha. Y tal es así, cuenta Rabbi Ishmael ben Elisha, que una vez él tuvo en Yom Kippur, en el Kodesh HaKodashim, una revelación. Él usaba el Shema Meforash. Todos sabemos que el Kohen Gadol tenía acceso al nombre oculto y secreto de Hashem, el famoso Shema Meforash que tenía 72 letras. Ese Shema Meforash no era simplemente pronunciarlo, sino entenderlo y captarlo. Rabbi Ishmael no solamente lo captaba, llegó a conocer los secretos más recónditos del Shema Meforash, y por lo tanto, con el Shema Meforash, Rabbi Ishmael accedía a los mundos superiores. Y cuenta Rabbi Ishmael que en una oportunidad, en el Kodesh HaKodashim, cuando él estaba sirviendo el Ketoret, que era el incienso, el Kohen Gadol entraba al Kodesh HaKodashim con una pala, con brasas, y con un pote donde tenía las especias, el incienso, el Ketoret. Y él arrojaba el Ketoret con su puño sobre las brasas, sobre el arca, y se humeaba todo el santo Sanctorium, ¿sí? el Kodesh HaKodashim. Y en esa oportunidad, cuando él estaba en pleno servicio, tuvo una revelación de Hashem. Hashem se le apareció y le dijo: Ishmael Bení, Ishmael hijo mío, Barejeni, bendecime. Wow. Hashem le habla a Rabbi Ishmael y le dice: hijo mío, bendecime. Y Rabbi Ishmael, escuchen esto, a ver, hay que entender qué quiere decir. Cuando Hashem me pide que yo lo bendiga, ¿qué quiere decir? Yo no puedo bendecirlo a Dios, esto es lo contrario, Él nos bendice a nosotros. Pero la intención de Hashem no es que lo bendigamos, sino que entendamos que Él es la fuente de la bendición. Como hoy en día decimos, Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Melech Haolam, Shakol, Niyavid, Baró, bendito eres tú, Hashem, que todo lo hiciste con tu palabra. Esa bendición no es que le decimos a Dios: Dios, vos sos bendito, yo te bendigo a vos, como se entiende, digamos, coloquialmente la bendición. No, la intención es que yo digo que vos sos la fuente de la bendición. Es al revés. Yo entiendo que vos sos el que bendice, por eso digo que vos sos bendito. Tu fuente, tu esencia es el bendito, por eso vos bendecís. Y nosotros nos bendecimos de vos. Esa es la intención de la bendición, ¿no? Acá Rabbi Ishmael entendió lo mismo. Hashem me está pidiendo que yo lo bendiga y que entienda cuál es la esencia más bendita de Dios. O sea, tenía que llegar a viajó, si se puede decir, a captar el fondo de la bendición de Dios, la fuente de la bendición. Y dijo Rabbi Ishmael, y accedí, entendí cuál es la fuente de la bendición de él. Escuchen cómo él se expresó en esa oportunidad. Le dijo así, lo leo en hebreo y después lo traduzco al español. Le dijo así: Yehi ratzon mi lefaneja, que sea la voluntad delante tuya. Hashem Elokeinu Elokei Avotenu. Shetichbosh rajameja et kaasja, que domines con tu piedad tu enojo. Veigolu rajameja al midoteja, y que conquiste con tu piedad sobre tus atributos. Betitnaeg imbaneja bemidata rahamim, que te comportes con tus hijos con la cualidad de la misericordia. Betikanes laem lifnim mishuratadin, y conducite con ellos más allá de lo que la ley indique. Esto le dijo Rabbi Ishmael a Hashem en pleno Kodesh HaKodashim, y esta fue la fuente de la bendición. Entendió Rabbi Ishmael que lo más profundo de la bendición de Hashem no es que nos da cosas, que nos da abundancia material, ni que mande las lluvias. Hay muchas cosas que Dios nos bendice. Nos bendice con muchas cosas, con salud, bienestar, vida, con todo lo que quieran decir, ¿no? Con todos los bienes que existen en el mundo. Pero lo más bendito de Dios, donde Él más se, intensifica su poder de bendición, es cuando Hashem doblega su enojo. Cuando Él, Cabiajol, estaría enojado con nosotros porque obramos no bien, y Él dobla, o sea, domina su furia y se controla Cabiajol y obra con nosotros lifnim mishuratadin,
más de lo que la ley indica. Hashem es un rey justo, es un rey de la verdad. Si a nosotros, cuando creemos algo correcto, nos cuesta muchísimo poder ceder y darle la razón, o aunque no le demos la razón, otorgarle el beneficio, lo que sea, si nos cuesta, imagínense que viajó la Hashem, que es la verdad de las verdades, si él entiende que lo correcto es una cosa, hacer más que eso, más. O sea, en lugar de tener que, dar algo malo, da algo bueno, porque posterga, porque espera, porque tolera, porque aguanta. Esa fuerza de Hashem es la fuente de la bendición. Esto es lo que entendió Rabbi Ishmael. No hay más bendito que eso. No existe más bendito que eso. No es bendito el generoso, no es bendito el que da y otorga. Bendito es aquel que domina su enojo, que controla su furia. Ese es el bendito. El que a pesar de creer algo como correcto y entender que merece un castigo o aplique la justicia, ceder y suplantar y dar cambios y dar expiaciones y ofrecer otro tipo digamos, de soluciones. Esa es la fuente de la bendición. Cuenta Rabbi Ishmael que después de decirle eso a Dios, Hashem le asintió con la cabeza. Dice, Nanali berroshó. Hashem me asintió, Wow. afirmando que lo que yo había entendido era lo correcto. Esa es la fuente de la bendición. Escuchen lo que dijo Rabbi Ishmael, algo muy interesante. La lección que aprendió Rabbi Ishmael de aquel encuentro íntimo con Dios fue lo siguiente: Leolam, al tie birkate diot kala beineja. Piensen que Rabbi Ishmael después contó lo que pasó. No lo contó para decir, miren que yo me encontré con Dios y hablamos y él estuvo de acuerdo conmigo, no para agrandarse. Él contó lo siguiente: nunca que te sea leve o insignificante una bendición de un simple. Simple quiere decir cualquier persona que te bendice, que te dice que te desea algo bueno, que te da un anhelo, nunca lo desestimes. Decí amén. Decí ojalá. Decí te agradezco, que se cumpla. Aunque sea el portero, no importa quién sea. El que te dice buenos días, gracias. De que venga. ¿Por qué dijo Rabbi Ishmael? Porque si Hashem me pidió una bendición a mí, entonces, y yo tan diminuto que soy, y Dios tan gigante que es, con todo eso me pidió una bendición a mí, entonces cualquier persona que te bendiga, aceptalo, porque tiene lugar cualquier bendición y buen deseo que venga de cualquier persona. Por eso nosotros, esto también incluso tiene una aplicación. Nosotros realmente, o sea, cuando pedimos bendición a alguien, se lo pedimos a cualquiera, no tiene que ser la gran personalidad, ni tiene que ser en el momento preciso. Del que venga, se dice amén, que se escuchen tus buenos deseos. Y lo mismo tiene que ver, escuchen esto que les voy a decir, escuchen esto, a la inversa. Porque así como las bendiciones y los buenos deseos de cualquier persona tienen influencia, lo mismo lo contrario. Si uno está enojado con la otra persona, que no tire, que se le escape un mal deseo o un mal augurio, que uno se cuide con lo que dice. Uno puede estar enojado y puede manifestar su desencanto, pero cuidarse, no decir cosas feas, ¿no? A veces, yo escuchaba a veces de los que, me voy a reír un poco, de los que vinieron de países de árabes, cuando estaban enojados con alguien decían que es Emmo. ¿Alguno cree que es Emmo? ¿Qué era que es Emmo? No quiero traducirlo, pero no importa. Que es Emmo. Bueno, hay que tratar de. Es una frase, no lo decían con maldad, ¿no? Pero bueno, hay que siempre sacar cosas buenas de la boca, ¿no? Les cuento algo que pasó. Les cuento algo que pasó, una historia real, real. Escuchen esto, que pasó con el Gaón de Vilna. Hace poquito leí que el gobierno de Lituania acaba de emitir una moneda con la cara del Gaón de Vilna, porque se cumplen 300 años de su nacimiento. El Gaón de Vilna. Sí, escuchen bien, escuchen lo que pasó con el Gaón de Vilna, que era un tzadik muy grande. Él estaba en su templo. Esto hay testigos. A ver, pasó mucho tiempo de esto que voy a contar. Pasaron 100 años, pero hay testigos presenciales de lo que yo voy a contar. El Gaón de Vilna ya era muy mayor. Estaba en su templo. Él tenía lo que se llama un shtibel, o un klois, el templito del Gaón de Vilna.
estaba caminando y estudiando Torah con el talet puesto. Y había un niñito, un nene muy, muy chiquitito, de 5 o 6 años, que sin querer le pisó los tzitziot al gaón del talet. Entonces, cuando el gaón quiso caminar, se trastabilló con el tzitzit porque quedó trabado debajo del zapato del niño. Así que el gaón se dio vuelta, le dijo al nene así, escuchen lo que le dijo. Le dijo al nene, le dijo, niño, que vivas 100 años, pero ¿por qué me pisás mi tzitziot? Así le dijo. Entonces el niño, imagínense, enseguida se dio cuenta de su error, le soltó los tzitziot, pero fue corriendo a la casa y le dijo, papá, papá, no sabes lo que me pasó. ¿Qué te pasó? El gaón me dijo que viva 100 años. Ay, Por ay, su- ay. Escuchen esto. Vivió. Vivió. Llegó hasta los 98 años y se enfermó muy grave. Entonces los doctores le decían que lamentablemente no le ven mucha esperanza. Y él le dijo, miren, me quedan 2 años más. Sepan que no se preocupen mucho en medicarme, no se preocupen. Acá tengo la bendición del gaón que voy a durar 100 años y se va a cumplir. Y se cumplió. Vivió hasta los 100 años y hay gente que por supuesto lo vio a él en su ancianidad, cuando estaba cerca de los 100 años, y era un episodio muy conocido y famoso en Lituania, ¿no? Pero lo que cuento esto es para que vean el poder que tenemos de bendecir. Por supuesto el Gaón en su nivel y nosotros en el nuestro, pero nosotros también cuando pasamos, nos conocemos, tenemos contacto con gente, siempre buenos deseos, larga vida, Nio Asrin, salud, etcétera. Siempre sacar cosas buenas porque a veces tienen una influencia, se cumplen y se aplican. No desestimar los buenos augurios. Bueno, les cuento algo. Este Rabbi Ishmael Ben Elisha, como dije, fue el último Cohen Gadol y fue uno de los 10 Arugei Malhut. Uno de los 10, como conté la semana pasada, los 10 mártires que tuvimos en nuestra historia frente al gobierno romano. El gobierno romano, el César, los acusó a los sabios de Israel de haber, digamos, digamos, matado, los hizo responsables de la venta de Yosef de los hermanos. Los hermanos vendieron a Yosef, el emperador romano, el César, en aquel entonces, recuerdan, ¿sí? Vespasiano, los acusó a los sabios de no justificar la Torá y les hizo responsables de la venta de Yosef por los 10 hermanos. Escogió a 10 sabios y los mandó a la horca. Entre ellos, uno de ellos fue Rabbi Ishmael Ben Elisha. Por supuesto, los primeros dos que eligió el César, los primeros dos fueron el presidente de Israel, que era Rabban Shimon Ben Gamliel, y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, que era el colega de Rabban Shimon. Y a ellos dos los eligió como los primeros en asesinarlos. Por supuesto que hay toda una historia de cómo fueron fueron culpados y fueron acusados, hubo todo un diálogo con el verdugo que yo conté la semana pasada. Hoy voy a contar algo muy interesante. Hubo un diálogo entre Rabban Shimon y Rabbi Ishmael Ben Elisha. Antes de morir, Rabban Shimon le dice a Rabbi Ishmael Ben Elisha, no entiendo por qué tenemos que padecer esta tortura. A ver, se entiende que somos responsables porque somos los sabios más grandes de Israel y tenemos la categoría de expiar por la venta de Yosef. Pero ¿por qué de esta forma? ¿Por qué tan criminalmente, tan cruelmente? Le dijo Rabbi Ishmael Ben Elisha, le dijo así, mira, como somos tan responsables de nuestro pueblo, es probable que en algún momento vos, Rabban Shimon Ben Gamliel, siendo el sabio, el responsable, digamos, el rabino más jerárquico de Israel, es posible que en alguna oportunidad, tuviste cierto placer de tu posición, te beneficiaste en algún momento por el honor de ser el gran rabino de Israel? ¿Es posible que sentiste eso cuando enseñabas la Torá, cuando acudían a ti en los tribunales, eras lo que se llama el Rosh Sanedrín? ¿Es posible? Y le dijo Rabban Shimon, sí, es posible que me haya pasado eso. Bueno, ahí tenés la causa por lo cual nos está pasando esto en este momento.
Le dijo Rabban Shimon ben Gamliel, me consolaste, Rabbi Ishmael, porque yo sabía que esto no es digamos, como se dice, autoritario ni totalitario. Esto no es una locura de un César. Esto viene del cielo porque nos quiere a nosotros, los responsables de dirigir al pueblo de Israel, tan pero tan puros e inocuos, que incluso nos exige no tener ni siquiera el placer del poder y del honor. Nada. Quiere que sean tan pero tan humildes, tan sencillos y simples en nuestra función, que no nos acepta ni siquiera por un momento vanagloriarnos o disfrutar de nuestra posición. Y miren los niveles que estamos hablando, ¿no? Y así fue como tanto Rabban Shimon y Rabbi Ishmael se entregaron al verdugo para entregar sus almas a su creador. Pero escuchen lo que pasó, esto es muy interesante, porque yo conté ya la semana pasada todo un episodio con Rabban Shimon, ahora voy a centrarme en Rabbi Ishmael. Escuchen bien esto. Cuando le llegó la hora a Rabbi Ishmael, que fue el segundo en entregar su vida, la hija del César, porque todo esto se hizo en un acto, como vieron los autos de fe en España, bueno, se hizo en un acto en una plaza central en Israel. Estaba el César presente a la hora de matarlo a Rabbi Ishmael, y estaba con su familia. La hija del César, la hermana de Tito, lo vio a Rabbi Ishmael. Y Rabbi Ishmael era muy bello, era hermoso era. La hija del César, de Vespasiano, lo ve a Rabbi Ishmael antes de ser, digamos, muerto, Claro. y le dice, papá, pará un poco, para frenarlo al verdugo. A semejante criatura, tan hermosa persona, ¿lo vas a matar? Déjalo con vida y entregámelo a mí. Le dijo la hija del César, lo quiero para mí. El César le dijo, de ninguna manera, yo no puedo entregarte a un sabio de Israel como la hija, como el yerno del César, de la horca al palacio real. ¿Qué me estás pidiendo? Entonces le dijo, papá, por lo menos, escuchen la locura de la hija, por lo menos quiero quedarme con su cara, por lo menos su cara. El César le dijo, si querés su cara, pedido concedido. Le dijo al verdugo que antes de decapitarlo, a Rabbi Ishmael, que le haga una cirugía plástica y le quite el rostro. Todo esto sin anestesia, a carne viva. Y así fue como le fueron quitando todo el cutis, toda su faceta a Rabbi Ishmael. Y cuenta el Midrash que Rabbi Ishmael ni dijo mu, no se quejó nada. A medida que le iban quitando parte de su rostro, no dijo nada. Estaba calladito aceptando el decreto divino. Salvo cuando llegaron a sus 100. Cuando llegaron a quitarle la piel donde él apoyaba su tefilín, pegó un grito tal que se estremeció toda la tierra de Israel y entregó su alma a su creador. No pudo soportar que le quiten donde él apoyaba su tefilín. Pero en definitiva, bueno, por supuesto cayó muerto, le quitaron el rostro y se lo entregaron a la hija del César. Esto es interesantísimo. La hija del César conservó el rostro para que no se pudra en una vasija de aceite. Y así se mantuvo durante décadas. Y era como un trofeo que estaba en el palacio del César en Roma. Y el Talmud cuenta, hay un Midrash también que cuenta, que en las fiestas y en ciertos actos patrióticos romanos se exhibía como trofeo e incluso se lo ponía el César. Ahora vamos a contar un poquito más de este tipo de eventos. Pero algo increíble, no se puede creer esto. Lo que preguntan muchos comentaristas y cabalistas, ¿a qué se debe? Porque, como dijimos antes, estaba todo medido y calculado del cielo. Acá no fue una locura del César, ni una locura, un delirio de la hija del César. Acá algo había, porque todo lo que pasa en la tierra está dictaminado del cielo, ya lo dijimos esto. ¿Qué había pasado acá? Les cuento lo que pasó acá. Rabbi Ishmael, ustedes saben que hay un concepto que se llama Gilgul, que es una reencarnación. La reencarnación quiere decir que las almas que están en el cielo vuelven a tierra, se visten de otro cuerpo para poder expiar
para poder corregir algunas acciones que no han podido ser corregidas en otras vidas. Es un concepto conocido, es aceptado, no es nada raro ni nada místico. Es absolutamente, asumido que existen los Gilgulim. De hecho, todos los días en la tefilá decimos que nosotros podamos hacer todos los tikkunim, todas las correcciones, ben begilgulze, ben begilgulim ajerim, en todos los Gilgulim que tengamos en nuestra vida, todas las reencarnaciones que tengamos. Rabbi Ishmael era el Gilgul de Yosef, Yosef Atzadik, el famoso Yosef. Precioso. Ustedes saben muy bien que Yosef era muy lindo. Ve Yosef allá y efecto Arbifa y Maré. La Torá dice que Yosef era un hombre muy bello. Ustedes recuerdan el episodio con la esposa de Potifar, que lo deseó. Recuerdan todo lo que pasó con Yosef Atzadik. Yosef Atzadik fue mejor dicho, Rabbi Ishmael fue el Gilgul de Yosef. Yosef se reencarnó en Rabbi Ishmael. ¿Y qué pasó? Presten mucha atención. Dentro de los 10 mártires, no fueron solamente los 10 hermanos, Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebrún, Dan, Naftali, Gad y Asher. También Yosef fue parte de los mártires, porque él también tuvo que expiar por su pecado, porque él también fue partícipe o cómplice, entre comillas, o responsable de su propia venta. No fue todo culpa de los hermanos. También Yosef fue quien provocó. Ustedes recuerdan que Yosef se hacía ver con su papá, tenía una prenda muy especial, siempre les echaba en cara a los hermanos que él era el preferido. Incluso está escrito que Yosef incluso a los 17 años se miraba al espejo y se peinaba, y su belleza externa la exteriorizaba, la manifestaba. Su belleza externa provenía de una belleza interna de Yosef, y él tendría que haberla cuidado y resguardado, y de hecho, por así decirlo, escondido, ¿no? Discretamente, pero él la manifestaba. Y eso fue parte de todos los celos y la envidia que los hermanos sentían por él. Entonces también Yosef fue responsable de su venta. Por eso Yosef tuvo que volver al alma de Rabbi Ishmael y le fue quitado el rostro. Porque ese rostro que se mostró en su momento con los hermanos, tiene que ahora ser quitado para poder expiar. Por eso sufrió lo que sufrió Rabbi Ishmael ben Elisha. Pero presten mucha atención con esto, acá no termina la historia, presten mucha atención. Algo increíble, esto que contar es increíble. Dentro de los actos romanos, las fiestas romanas, había uno que se celebraba cada 70 años. Esto creo que ni los italianos tienen registro de esto, ni los historiadores tienen registro de esto, pero nosotros que tenemos nuestras fuentes, tenemos registro de todo lo que sucedía en Roma. Y cada 70 años había una celebración, una especie de día de independencia muy importante, que, escuchen bien esto, había todo un circo romano, imaginamos que habrá sido en el Coliseo de Roma, imaginamos. Escuchen esto, había una especie de acto donde un romano lindo, fornido, corpulento, se ponía la careta de Rabbi Ishmael y él se paraba, montaba sobre una persona coja, una persona renga, montaba y caminaba por el Coliseo y todos gritaban que viva Roma, que viva Roma, que viva Roma. ¿Qué era este espectáculo? Implicaba lo siguiente: el hombre lindo y bello con la máscara de Rabbi Ishmael representaba a Esaú, y el hombre cojo y doblado, jorobado, representaba a Jacob, porque en aquella guerra entre Jacob y Esaú, y el malaj de Esaú, ustedes recuerdan, es verdad que ganó Jacob, pero Esaú le dio un golpe en su pierna y lo dejó rengo. Entonces los romanos representaban aquel episodio bíblico, conocían muy bien su historia y sabían muy bien de quién venían. Sabían que venían de Esab y sabían muy bien que los israelíes vienen de Jacob. Y ellos volvían a replicar aquel evento, aquel episodio donde el malaj de Esab le dio un golpe a Jacob. Y en ese evento todos gritaban que viva Esab, que viva Esab. Pero también, escuchen bien, esto es muy interesante, pero también asumían que todo este dominio de Esab sobre Jacob es siempre y cuando Jacob esté en falta con Dios. Pero llegado el día, y va a llegar aquel día, que Jacob se va a reconciliar con Hashem, entonces Jacob dominará
a Esab. Tal cual fue, ¿ustedes se acuerdan? La profecía que tuvo Rivka cuando tenían a los dos hijos moviéndose y le dijeron, le dijeron, van a pelearse las naciones y el mayor va a servir al menor siempre y cuando el menor esté en falta. Pero cuando, como le dijo Itzhak a su hijo Esab, le dijo, el día que Jacob esté en falta, vos vas a dominar sobre él. Todo esto en un canto, en un acto muy popular, se hacía en el Coliseo de Roma. Lo interesante de todo esto, presten mucha atención, y a esto quiero apuntar. Esto es lo más importante de todo lo que dijimos hasta ahora. ¿Por qué se ponía en la careta de Rabbi Ishmael ben Elisha? A Esab no elegían la cara de cualquier romano, Goy. Ellos, para representar a Esab, presten atención, elegían a un romano lindo, corpulento, como dijimos, un guapo, pero le ponían la careta de Rabbi Ishmael. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso? Porque la esencia de Esab, la esencia de Occidente es una máscara. La esencia de Occidente es superficial, es apariencia. Lo lindo es lo que se ve lindo. Aunque por esencia, por adentro no sea lindo, se pone la máscara del hombre más lindo en la tierra, de Rabbi Ishmael ben Elisha. Eso es la esencia de Occidente. Ustedes hoy en día, en nuestra cultura que vivimos hoy en día, preguntamos quién es lindo, enseguida se nos va a venir a la mente alguien lindo, algún personaje televisivo, algún modelo, algún que otro, digamos, famoso que lo catalogan de lindo, de pintón, o de pintón, de no sé qué. Nos inculcan que la belleza es exterior. Está en el rostro, está en el maquillaje, está en la barbita que tenés, en el corte de pelo, en no sé qué. Eso es lo lindo. Esa es la esencia de Esab. No pueden contra eso, es su esencia. Por eso se disfrazaban de Rabbi Ishmael. Simulan ser lindos, pero por adentro no son lindos. Esa es la esencia de Esab. No estoy generalizando, no digo que son todos así, pero es la esencia del pueblo descendiente de Esab, que es hoy en día prácticamente toda la cultura occidental. Y sobre eso está escrito que llegará el día que se va a revelar la verdad y vamos a ver que la belleza no tiene que ver con el rostro, tiene que ver con lo interno. Esa es nuestra verdadera belleza. Eso, si Dios quiere, va a ser cuando venga el Mashiach y vamos a revelar la verdad absoluta. Para terminar, les cuento algo muy interesante, que Rabbi Ishmael ben Elisha tuvo dos hijos, un hijo y una hija. Y cuando Rabbi Ishmael fue digamos, llevado a la horca, los romanos tomaron como prisioneros a sus dos hijos y se los llevaron a un mercado de esclavos. Como pasó con muchos, muchos Yehudim fueron llevados en barcos a Italia, a Roma, y allí fueron comerciados como esclavos comunes y corrientes. Resulta que perdieron el registro, los dos hermanos, perdieron, digamos, el contacto entre ellos. Después de un tiempo, ambos eran lindos. Genéticamente se ve que tenían la belleza de su padre y de su madre, ¿no? Ambos eran muy lindos. Llegó un momento en que un amo compró al hijo de Rabbi Ishmael y un amo compró a la hija de Rabbi Ishmael. No sé bien cómo fue, pero se encontraron los amos. Y cada uno vio al esclavo del otro. Y los vio hermosísimos. Hermanos. Claro, ellos no sabían eso. Ellos no sabían que eran hermanos. ¿Está bien? Y entre los hermanos tampoco se habían visto. Entonces, presten atención a lo que pasó. Un amo le dice al otro, o sea, un romano al otro le dice, che, qué hermoso tu esclavo. Y el otro le dice, qué hermosa tu esclava. Dijo, ¿por qué no hacemos un trato? ¿Por qué no los casamos? Y los hijos van a ser igual de hermosos. Y repartimos, miti miti. Los esclavos eran un recurso, así que cuanto más lindo se ve que los podían servir, les podían ser más útiles en su exhibicionismo, ¿no? Sí. Escuchen lo que hicieron. Muy interesante. Para forzarlos a casarse y a concebir y a cohabitar, los encerraron a los dos en una pieza, los encerraron a los dos, sin que se vean, porque está todo oscuro. No había luces, estaba todo oscuro. Sí. Los encerraron. ¿Qué pasó esa noche? Imagínense
en el exilio, en la esclavitud, y tenían ahora la posibilidad de cohabitar con una mujer o un hombre, ¿no? Depende del género. Se dijeron unos a los otros, sin reconocerse: yo soy hijo de Erbi Ishmael, Cohen Gadol, ¿cómo voy a pecar? ¿Cómo voy a caer en el adulterio, en la promiscuidad? No pienso, no, voy a poner una espada virtual entre yo y la mujer y no me voy a acercar. Y lo mismo pensó la chica. Yo soy hijo de Rabbi Ismael, soy hijo de mi mamá que me concibió con pureza, de mi abuela, sabía toda su historia. ¿Cómo me voy a entregar? ¿Cómo voy a caer en el pecado? Y se puso una espada virtual entre él y el otro jovencito. Y no se tocaron en toda la noche. Cuando despunta el alba y comienzan a caer los primeros rayos de luz, se ven y se reconocen. Hermano y hermana. Hermano y hermana. Se reconocieron, se abrazaron, se besaron. Ay, perdón. Me cayó el auricular. Sí, qué bárbaro. Y de aquella emoción los dos murieron. Murieron de la emoción los dos. Murieron De los dos. tanto, los dos de emoción. Esto quedó en la historia, te cuenta en el Talmud, como una de las mayores desafíos que superaron dos Yehudim, dos jovencitos, dos jóvenes en el exilio, y nadie se hubiera enterado, nadie se hubiera dado cuenta de lo que pasó. Y sin embargo, pasaron por esa prueba de fuego. Y recuerden que ellos, al ser Gilgul de Yosef, tenían esa fuerza de dominio, de autocontrol que tuvo Yosef. Nunca se olviden que todo esto viene de los genes de Yosef, que también pasó por una prueba similar. Y de hecho, les voy a decir algo más. Cuando Yosef tuvo, escuchen esto porque acá termino. Cuando Yosef tuvo esa prueba con la esposa de Potifar, a pesar que él se contuvo y se escapó, ¿se acuerdan en el episodio que ella lo deseaba y ella lo provocaba y él se escapó? A pesar que se controló, sin embargo, el Talmud cuenta que Yosef llegó a perder 10 gotas de semen, de zera, porque no pudo controlarse del todo, fue algo irresistible y perdió 10 gotitas. Por supuesto, a nivel microscópico y en el nivel que tenía Yosef, ¿no? Sí. Y esas 10 gotitas Yosef tuvo que hacer expiación también por eso. Y se completó el ticún de Yosef con estos dos jovencitos, que eran su descendencia, que eran los hijos de Rabbi Ishmael, que era el Gilgul de él. Y ellos superaron una prueba de fuego, quizás mayor a la que pasó Yosef. Y con eso se completó el ticún de Yosef Atzadik. Cuando se completa el ticún, por eso murieron, no murieron como castigo, al contrario, murieron porque se completó la rectificación que tenían que hacer en este mundo y por eso subieron al cielo, ya claro, subieron al cielo ya completos e íntegros. Bueno, y con esto termina la vida de Rabbi Ishmael Ben Eliyah Cohen Gadol y sus hijos. Muy, muy interesante, la verdad que muchas revelaciones. Bueno, me parece que Ramón, aprendemos algo. Ramón. Sí, oigo. ¿Quién habla? Marcelo. Marcelo Kleiman, ¿cómo estás? Baruch Hashem. Vuelvo al principio. Cuando esta mujer fue a la migbe 10 veces porque veía algo impuro, ella va a la migbe, purifica su neyamá, pero no se borra la imagen. Después en el momento del acto, si recuerda ese animal tamé, también tiene problema. Es verdad, está escrito que la mujer no debe recordar, pero evidentemente ella hizo todo el esfuerzo, no solamente en volver a la mikve, digamos, vamos a llamarlo así, automáticamente o robóticamente. Tenía que hacer un borrón y cuenta nueva. Eso es lo que hacía ella. Y se quedaba con la primera imagen que veía. Obviamente está en el esfuerzo de ella borrar las imágenes anteriores. Si uno no se controla, le vuelven a la mente. ¿Está bien lo que decís? Esto incluye todo, digamos, en el acto, que la mujer tiene que tener buenas imágenes, buenos pensamientos, y no debería metérsele, digamos, imágenes impuras u otros tipos de imágenes negativas. Así que está bien lo que decís. No solamente era volver a meterse simplemente, ¿no?
Era el No, esfuerzo seguro. de meterse de vuelta y limpiar la memoria. Y quedarse con la última imagen sana y pura. Bueno, Casaco Barú. Bueno, Saco Barú. Scuba Imsu, me alegro de verlos a todos. A mí Y también. bueno, si Dios quiere, Hasta la semana Cuba. que viene. Ramón, eh, una pregunta, sí, porque a mí, ¿cómo se sabe que era la reencarnación de Yosef? muy ¿Cómo buena se pregunta. sabe? Bueno, esto únicamente lo pueden saber, te cuento. A ver, nosotros tenemos lo que se llama una Kabbalah. Kabbalah no, Sí. no me refiero solamente a la Cábala, ¿no? Me refiero a la Kabbalah. Kabbalah quiere decir una recepción. Tenemos una tradición. Todo lo que es los secretos ocultos de la Torá y las reencarnaciones y las vidas, etcétera, todo eso fue enseñado. O sea, no es que a alguien se le ocurrió o lo inventó. Eso fue enseñado y transmitido de Hashem a Moshe y Moshe a sus alumnos, y fue revelaciones. Incluso acciones posteriores a Moshe Rabbenu también fueron revelados a través de Eliyahu Anabí, que se le presentaban a Rabbi Shimon Bar Yochai, al Arizal, al Rab Chaim Vital, al Gaón de Vilna, etc. Y esto también el famoso Ramam y Pano, hubo un rabino italiano llamado Rabbenu Menachem Azariah de Pano. Pano es una ciudad en Italia. Este Rabbenu Menachem hizo un libro que se llama Shara Gilgulim, el portón de las reencarnaciones. Y es conocido que era un gran cabalista y tenía acceso a conocimientos cabalísticos. Lo recibió de sus maestros, que era Rab Chaim Vital, que lo recibió de la Arisa a su vez. O sea, esto está escrito y lo escribían con toda la responsabilidad. Nadie va a inventar que Rabbi Shmuel era el Gilgul de Yosef Sí. sin saberlo fehacientemente. Y vos pensá, tía, que coinciden un montón de cosas. No puedo contar toda la descripción, pero cuando uno va hilando y ¿cómo se dice? Enroscando todos los cabos, cae de ¿En maduro cuál? No, que es el En Gilgul de yo no Yosef tengo Atzadik. duda, lo que digo es, o sea, entonces sí habían rabanim que hacían, porque la Kabbalah siempre fue oculta, digo, lo hacían, ¿cómo se Público. dice? Lo hacían público, digamos, para que hubiese Sí, conocimiento de... sí, definitivamente. Hoy en día es accesible hoy en día. O sea, es un libro profundo, tiene partes escritas en arameo, pero cualquier persona lo puede leer y acceder a conocimientos. Por supuesto, te tienen que ser útiles, porque de nada sirve decir, fulano es el culto del otro si vos no aprendés nada de eso. Tiene que haber una Y una lección. persona que estudia Kabbalah hoy en día podría saber que el alma de tal o cual persona es reencarnación de quién o de dónde. A ver, pregunta muy interesante. A ver, yo salvo a ciertas personalidades cabalísticas muy grandes, que me consta de su grandeza y de su nivel, yo no conozco a nadie que te pueda decir, sos el gul de fulano de Mengano. Sí conozco gente que te puede, o sea, personalidades que te pueden decir, bueno, este es tu ticún, evidentemente, esto es lo que venís a corregir, pero nadie te va a decir, sos el gul de fulano de Mengano. Nadie. Nadie Ok. porque nadie te lo va a decir, ni siquiera el más cabalista más grande. Aunque lo sepa, no te lo va a decir. No te lo va a decir. Porque tampoco te sirve saber el nombre y apellido que tenía. No, esa es la ¿Y intención. por qué en ese caso sí sirvió que se sepa? A ver, se sirvió, como se llama, post-mortem. Después que falleció, se enseñaron los porqués. Porque fue un caso En tan esa época se abría todo dramático, más. fue tan dramático que nosotros necesitamos una explicación. O sea, a nosotros nos duele en el alma escuchar una historia, un final tan trágico de Rabbi Shmuel Ben Eliyai. Se tiene que saber los porqués. Entonces, de alguna manera se Claro. explica. Entonces, nos sirve para justificar Cabiajón. No es que tenemos que justificar a Hashem, porque Hashem Claro, sabe, porque siempre hace sí. lo correcto. Pero nos sirve como datos de emuná y de fe para entender que todo lo que sucede son designios correctos, que no se hace nada así porque sí. Entonces, Y de todo las esto almas fomenta del la emuná. holocausto, entonces supuestamente es lo mismo. O sea, Claro, sí, tranquilamente puede ser. O sea, se habla mucho de ese tema, es un tema bastante, digamos, conocido. Y bueno, evidentemente hay causas profundas y puede ser tranquilamente Gilgulim. Hay generaciones enteras de Gilgulim. Yo ahora no quiero explayarme mucho, pero ahora estamos a punto de estudiar de Sdom y Amorá, esos pueblos tan villanos que conocemos, pero sabemos que ellos tuvieron reencarnaciones, varias reencarnaciones, por eso se habla a veces de pueblos enteros, de genocidios, etc. Son a veces movimientos mucho más masivos,
Pero no importa la cantidad, importa el concepto y que se puede aplicar a cualquier persona. La Neyamá de un Yehudí siempre es Yehudí. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente puede ser Yehudi. Puede ser un Goy que en vidas anteriores él debió haberse incorporado al pueblo de Israel, porque incluso los Goim, ciertos individuos de Goim, aceptaron la Torah en su momento y debían haberse incorporado, y no lo hicieron en su momento y tienen que reencarnarse a un alma judía. No es algo, digamos, exclusivamente judío, ¿sí? Incluso entre Goim pueden haber reencarnaciones también. Es un tema muy largo. Sí, el Goy también Este tema, la verdad que tengo mucho para hablar. Yo me acuerdo, este tema lo enseñé durante, creo que 2 años enteros en la yeshiva de Yeshurun. Un curso de 2 años de duración, el tema de los Gilgulim. Hay cosas muy interesantes, muy lindas, muy útiles, ¿sí? Pero bueno, no es ahora el momento para Por eso la explayarme, importancia pero de que uno tiene que hacer gesed y comportarse como buena persona con cualquier ser humano porque es creación divina, no importa si sea Yehudí, sea Goy, que a veces, muchas veces pasa, inclusive el mismo Yehudí que maldice a un Goy o que menosprecia o que no ayuda, ¿no? Tiene que ver con eso. Obvio, por supuesto, a cualquier persona, Koladam, como dicen, a cualquier persona hay que tratarlo bien, dirigirse bien, agradecer a toda persona. Ser caritativo, Una generoso pregunta, con ¿la todo. resurrección también es válida para los Goim? No, ahí ya no. Eso está escrito que es exclusivo, de los Yehudim. Exclusivo de los Yehudim, únicamente. ¿Y ¿Qué cómo se entiende? qué mundo va a ser? No por discriminación, no porque no lo No, merezcan, está dicho así. sino tiene que ver con la resurrección, tiene que ver con la unión de cuerpo y alma nuevamente. Pero Y ¿de los cuál Yehudim, alma y de cuál cuerpo, Ramón? Si pudo haber sido un Goy, después se reencarnó en un Yehudí, después en un Goy, después volvió a un Yehudí. Y esa alma le corresponde o sea, ¿A qué cuerpo muy va? buena pregunta, muy buena pregunta. Si querés una respuesta bomba, bomba. Puede llegar a suceder que la resurrección tengan varias partes de cada cuerpo. O sea, wow. si un cuerpo, Parecido a por este, ejemplo, parecido al otro. un brazo de fulano y la pierna de Mengano, de Hoy acuerdo no al, de acuerdo duermo. al, de acuerdo al Tikkun. Hay que reconocernos en el día de mañana. Pero de acuerdo al Tikkun va a haber un cuerpo total, una forma, por supuesto va a ser una forma agradable, ¿no? Donde los cuerpos se van a ir fusionando y armando el cuerpo definitivo, que va a ser el último que tengamos, ¿sí? Todos. Wow. Pero es importantísimo no hacer demasiado énfasis en nuestro aspecto corporal. Es muy importante. No somos quienes nos vemos al espejo. No es tan importante. Hay que cuidarnos, siempre estar presentables, es parte de nuestro servicio a Dios, cuidar lo que Hashem nos dio, por supuesto, pero no hacer demasiado énfasis en todos los aspectos extremadamente delicados digamos, del cuidado corporal, etcétera, ni nada por el estilo. Las cirugías estéticas que se hacen por necesidad, no es una onda, no hacemos demasiado énfasis ni demasiado, no le damos tanto lugar a la parte corporal. No es eso quienes somos nosotros. No. Hay que cuidarse, hay que comer sano, hay que estar flaco para estar sano, ¿no? Pero no hay que volverse locos, porque no somos la apariencia. La estética no nos hace como personas, no es nuestra esencia. Es la Neyamá. Es la Neyama, exactamente. Bueno, los quiero saludar, la verdad me encantaría seguir, pero me están esperando. Yaku Baruch, Ramón. Muy Bueno, Muy bueno. yo estoy de arriba, tío, mírame. ¿En serio? Estoy de arriba. Sí, porque ¡Uepa! vine a hacer. Todavía no nos mudamos igual, Todavía no nos bienvenido, lindo, bienvenido. bueno, en buena hora, qué lindo. Besito ayer. Gracias. Pero vine acá a hacer algunos arreglitos. Bueno. O porque te echaron de tu casa y Anda. dijeron, mamá. Anda internet anda.
Bueno, hasta Bueno, Baruch, bueno, bienvenido al edificio. saludos. Bienvenido. Gracias, Chau, saludos. Buena chau. hora. Chao, chao, Denise.